Hola, muy bienvenidos al programa Mejor Salud, un espacio realizado por el Colegio Médico de Arica junto a la Radio Universidad de Tarapacá. Y como todos los miércoles estamos hablando de un tema interesante que a usted le puede interesar, está en la casa, está en el auto y siempre estamos con algún tema de salud. Y hoy estamos también con la doctora Andrea Grez Muñoz. Ella es neuróloga pediátrica y vamos a hablar sobre la epilepsia. Fíjense que la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Hola doctora, qué bueno tenerla aquí en nuestro programa. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un tema que hay que orientar, informar. Queremos saber en el fondo, ¿qué es la epilepsia? Ya, la epilepsia es una enfermedad neurológica que es crónica, que se caracteriza por tener crisis epilépticas. Ahora, la crisis epiléptica es una actividad que ocurre en el cerebro que está aumentada y ocurre generalmente en una zona del cerebro y según eso vamos a tener las características de las crisis. ¿Ya? Importante en la epilepsia que algunas comienzan de niño, otras pueden comenzar de adulto, es decir, pueden comenzar en cualquier momento de la vida y no va a depender del sexo o del nivel socioeconómico de la persona, ¿ya? Es decir, a cualquiera le puede suceder. ¿Ya? Siento que también es importante comunicar de que solo el 30% de las personas no van a responder a los fármacos, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces uno se asusta cuando dan el diagnóstico de epilepsia, pero saber que van a responder a los fármacos, ¿ya? Y hay algunos que van a ocupar solo por un tiempo y otros que lo van a necesitar para toda la vida. Bueno, usted habló, ¿cierto?, de las crisis de epilepsia. ¿Significa necesariamente que una persona tiene epilepsia o no necesariamente? No es lo mismo. Una crisis epiléptica puede ocurrir por diversas causas y no necesariamente va a terminar en epilepsia, como son, por ejemplo, la falta de oxígeno prolongado en algún momento, las bajas de azúcar severa, ¿ya? O un desorden de electrolitos, por ejemplo, cuando los niños tienen diarreas y que en ese momento no se hidratan bien, se alteran los electrolitos y va a tener una crisis. Pero eso no significa que va a tener epilepsia para toda su vida. Si una persona tiene epilepsia y está preocupado porque quizás puede ser hereditario o no, ¿es así? No, la mayoría de ellas no se hereda, ya es un porcentaje muy bajo que sí se va a heredar, pero no, la epilepsia en sí no se hereda, es un porcentaje muy bajito. Ya, ¿generalmente la epilepsia da en los niños y en adultos mayores? Sí, esos son los dos pics. Ahora, puede ocurrir en cualquier momento porque en adolescentes también pueden comenzar, pero los dos pics más grandes son en los niños menores de 4 años y en los adultos mayores. Y hay distintos tipos de crisis también, ¿no? Exacto, de hecho hay varios tipos de crisis y varios tipos de epilepsia, ¿ya? Es según donde esté esta actividad intensa en ese momento, ¿ya? En qué parte del cerebro se da. Van a ser los tipos de crisis y los tipos de epilepsia. Ya, ¿y qué se debe hacer y qué no cuando una persona está teniendo una crisis epiléptica? Eso es muy importante, ¿ya? Hay distintos tipos de crisis, entre ellas la división más frecuente es focal y generalizada, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia ahí? Que en las focales muchas veces yo puedo estar consciente y se me va a mover alguna parte del cuerpo, ¿ya? O solo voy a sentir, por ejemplo, que veo puntitos, ¿ya? O que veo las cosas más grandes o más pequeñas, y yo en esos casos tengo que, en el fondo, hacer preguntas y para saber si es que está comprometido o no de conciencia, por ejemplo, cómo te llamas, qué está pasando ahora. Y si la persona se acuerda después, uno en general dice ya, no estaba comprometida de conciencia. En cambio, si no se acuerda o no responde nada, estaba comprometida. Y esa información que hay que dar al médico. Lo otro súper importante es tomar el tiempo, porque ahí yo voy a saber cuánto duró, porque después según eso uno igual toma decisión. ¿Ya? Eso en cuanto a las focales. Es importante consultar, insisto, cuando estén estos síntomas que no parecen crisis epiléptica, como los de la visión que les mencionaba, o de repente movimientos repetitivos, risas o llantos muy intensos que no tienen desencadenante y que comienzan de forma abrupta y terminan abrupto también, ¿ya? Entonces en esos casos siempre consultar. Y en cuanto al manejo de las que son generalizadas, es decir, por ejemplo, que todo el cuerpo está duro o salta todo el cuerpo, en eso lo primero mantener la calma, que es fácil decirlo pero no hacerlo, ¿ya? Porque en el momento da la sensación de que la persona se está asfixiando o que puede estar muriendo, ¿ya? Lo que hay que pensar en ese momento es que se va a recuperar en algún momento y va a pasar, ¿ya? Entonces, cuando ya mantengo la calma, si la persona no cayó, lo ideal es acomodarlo en el piso y proteger la cabeza. Para eso uno suele poner, por ejemplo, el polerón que tenga a la mano o el bolso.
Y después, súper importante, poner una posición de seguridad que se llama, que es de lado, para que no vaya a aspirar las secreciones que pueden salir, ¿ya? Y esperar y tomar ojalá el tiempo para que ver cuánto duró, y en general suelen pasar solitas. Pero en el fondo, ¿cuál es la importancia de tomar el tiempo? La importancia es en el manejo, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿en qué casos yo tendría que consultar servicio de urgencia? Uno, si es que está durando más de 3 minutos y es la primera vez que me sucede. Entonces yo tengo que saber ahí el tiempo, ¿ya? Lo otro que tengo que derivar urgencias, por ejemplo, si se hizo daño al momento de tener la crisis, ¿ya? Insisto, la primera vez siempre, ¿ya? Porque muchos dicen, no se le pasó, nos vamos a la casa. No, si ya tiene el diagnóstico y ya se sabe que tiene epilepsia, podría irse a la casa, pero si no, tengo que ir al servicio de urgencia. Ya, entonces es muy importante todo eso, es el tiempo. Sí, porque en general, después de 5 minutos, es muy probable que la crisis no va a parar sola. Entonces, esa información es importante. Despejar la vía aérea, el tema de la cabeza, acomodar bien. Acomodarla de ladito, y lo importante es también qué no hacer. Eso sí, también. En esos casos, lo ideal es que no meter nada en la boca, ni los dedos, porque a veces da la sensación de que se van a tragar la lengua o que no están respirando, pero si yo meto los dedos, más obstruyó la vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, no hay que meter nada a nivel de la boca, y idealmente no tratar de parar los movimientos porque se le puede hacer más daño, y tampoco reanimar, porque también qué importante es mantener la calma en estos casos, claro, como para acompañante. Poder seguir esos pasos. Exacto. Eso también explicarle a nuestros auditores, tener cierta precaución, mantener la calma también, porque obviamente la persona también queda en shock, la persona que está al lado de alguien que sufrió una crisis. De hecho, muchas veces también una vez que ya reaccionan del evento, la persona también puede estar comprometida de conciencia, por ejemplo, con mucho sueño, o no va a saber dónde está, y es por eso que se les acompañe sí o sí hasta que recuperen completamente la conciencia. ¿Ya? Porque también va a pasar que el niño o el adolescente va a quedar un poco desorientado, ¿ya? Pero mantener la calma para poder acompañar al niño o al adolescente que presentó el. Andrea Gress, hablando sobre la epilepsia. Bueno, doctora, a ver, hablamos ya de ciertos síntomas, qué hacer en el fondo como acompañante. Seguimos con cuáles son algunas de las causas de la epilepsia que se pueden prevenir. Ya. Mire, en cuanto a causas de epilepsia, dentro de las más frecuentes están, por ejemplo, los tics severos, ¿ya? Que en esos casos son los golpes de cabeza que son muy intensos, ¿ya? Y es por eso muy importante que los niños en los autos estén en su silla de seguridad, ¿ya? Porque muchas veces las personas piensan, a mí no me va a pasar, y los niños van adelante en el auto y resulta que hay un accidente, y ahí es donde se golpea muy fuerte la cabeza, y eso puede generar después epilepsia, en especial si hay sangrados, por ejemplo, ¿ya? Y la segunda es, por ejemplo, los partos, que lo ideal es que se puedan tener en el hospital y no en las casas, porque una de las causas de epilepsia también son las asfixias. Y las asfixias, cuando son en el hogar, ahí tienen mucho más riesgo también de tener epilepsia. Esas son como las... O sea, golpes fuertes, si el niño está bien, de todas maneras, llevarlo al centro asistencial. Sí. Claro. Ahora, insisto, las que generan epilepsia son golpes bien fuertes, que generalmente los niños están en UCI, ¿ya? Pero son como de los accidentes. Esas sí pueden generar epilepsia, pero en general cualquier golpe fuerte siempre hay que consultar. En epilepsia, ¿cuáles son los desencadenantes más comunes de una crisis epiléptica y cómo se pueden prevenir? Eso es súper importante, porque una vez que ya está diagnosticada la epilepsia, una de las causas más frecuentes de presentar nueva crisis es que no se tomen los medicamentos, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, ayuda mucho tener pastilleros, tener alarmas que nos avisen cuándo hay que dar el medicamento, y tener siempre una dosis en el bolso por si se me fue tomarla y me la tomo cuando lo recuerdo fuera de la casa, por ejemplo, ¿ya? Y lo otro importante es una vida saludable. ¿Por qué? Porque lo que sí me puede desencadenar crisis son, por ejemplo, el estrés crónico, el no dormir bien, eso es súper importante, ¿ya? Entonces, para poder dormir bien yo necesito alimentarme bien, por ejemplo, no tomar nada de Red Bull, hacer deporte para poder descansar bien también, y en general tener una vida saludable para no desencadenar las crisis, ¿ya? Porque es la privación de sueño la que me las puede desencadenar, y el estrés crónico.
Ya, eso sería pero crónico, en el fondo, tampoco Claro. para asustar a la gente, que sí está un poco complicado. Es crónico, Es exacto. ¿Ya? Conversemos, doctora, de algunos mitos. Las emociones fuertes, bueno, lo que estábamos hablando recién, ¿pueden generar crisis epilépticas? No, las emociones fuertes no. Ahora, si estas emociones se mantienen crónicas en el tiempo, podría, por ejemplo, alterarnos el sueño y eso sí, una crisis, ¿ya? Pero las emociones fuertes no. Las pantallas en los niños pueden generar crisis epilépticas. No, las pantallas no generan crisis, pero sí es importante que la pantalla no me vaya a alterar el sueño ni generar un estrés crónico. ¿Ya? Por eso que se recomienda, como a todo niño y adolescente, que no vea más de 2 horas de pantalla y con un contenido que sea sano. ¿Todos los niños con epilepsia tienen discapacidad intelectual? No, de hecho, la mayoría de ellos no tiene discapacidad intelectual, ¿ya? Muchas veces quizás se puedan ver asociados a algunos trastornos del aprendizaje o dificultad para aprender, pero va a depender mucho del tipo de epilepsia, de los medicamentos que esté tomando, la adherencia o la frecuencia de las crisis. Y que se cumpla con los horarios de... Exacto, de son los muy medicamentos. importantes los horarios, incluso si se olvidó en algún momento, después se la debe tomar igual cuando se acordó. ¿Los niños con epilepsia no pueden hacer educación física o es un mito? Es un mito, al contrario, tienen que hacer actividad física porque eso le permite estar libre de estrés y poder dormir bien, ¿ya? Ahora se recomienda que ojalá no hagan como deportes extremos en donde estén solos o por ejemplo nadar solo, porque en esos casos si me viene una crisis no va a haber nadie que me pueda ayudar, ¿ya? Y son casos muy puntuales en que el médico quizá detenga un poco la actividad física para después retomarla, pero son puntuales. La idea es que el niño o la niña haga una vida normal, Exacto, tenga una buena calidad de vida. Exacto, completamente normal. Así como también ir a la escuela. Es súper importante que continúen yendo a la escuela. Y ahí para informar a los profesores que muchas veces les da miedo que no, puede tener una crisis en la escuela, así que mejor que no venga. Al contrario, lo que se hace en esos casos es que los profes siempre guardan una cajita, el medicamento de rescate que se llama, que es cuando tienen una crisis de más de 3 minutos, ellos la pueden administrar. Y es súper fácil. Lo que se necesita es una jeringa, se saca el líquido, que es el medicamento, y se pone entre la encía y la mejilla. La mitad por un lado y la otra mitad por el otro lado. Y listo, con eso ya puede lograr que pase la crisis. Por lo tanto, un niño puede ir seguro a la escuela. Entonces es importante también la comunicación con el apoderado del padre Exacto. o la madre, con el colegio, el profesor jefe, para que haya esa comunicación. Y ellos ya estén preparados en el fondo y que no se asusten porque no es complejo hacerlo, ¿ya? Es súper fácil de hecho. Ya. Para que no se asusten y los niños sigan yendo a la escuela. Son muy puntuales los casos que quizás por un tiempo no puedan ir, pero la mayoría puede. ¿Dónde la pueden encontrar a usted, doctora, los auditores que quieren hacer un chequeo a su hijo o hija? O Yo estoy en el hospital principalmente, ¿ya? Y si no, estoy en el centro Astrocitos, ¿ya? Pero en el hospital siempre, cada vez que tengan dudas, incluso también se pueden acercar y uno también dar información. Ok. Sí. Para finalizar, ¿a qué se refiere el lenguaje inclusivo en la epilepsia? Ya, eso igual es bien importante porque muchas veces esta enfermedad está muy estigmatizada, ya genera a veces rechazo, incluso he escuchado, no juegues con él que tiene epilepsia y le puede venir algo. Entonces los mitos son, lo importante es saber que no se dice que una persona es epiléptica, sino que tiene epilepsia, ¿ya? Porque no lo define como persona. También es importante que tiene una epilepsia en vez de decir que sufre una epilepsia, porque ahí ya le ponen otra connotación, y que tuvo una crisis epiléptica y no que tuvo un ataque, porque si no la persona igual se siente mal. Y lo otro importante es que toma medicamentos para la epilepsia en vez de decir que toma drogas para controlar la epilepsia, porque eso obviamente también tiene una connotación negativa. Ya, eso es importante también resaltar, tener en cierto cuidado cómo uno también se refiere o se dirige a los demás. ¿Cómo es la reacción de los niños que tienen epilepsia? ¿Cómo ellos con usted cuando está en consulta? ¿Cómo reaccionan? ¿De qué manera ellos se hacen conscientes de la enfermedad que tienen? Ya, mire, eso varía mucho en verdad dependiendo de la edad. En el caso de los más chiquititos, ellos se asustan porque muchas veces están conscientes de lo que les sucede o lo que les pasa después del evento. Entonces ahí es súper importante que los papás sientan calma en decir que lo más probable es que esto no te va a volver a pasar y estamos haciendo todo para que no pase. Y en el caso de que pase, están para cuidarlo. Ya, eso es como lo que hay que explicarlo, que a veces, claro, pueden tener mucha angustia porque es algo que no se puede controlar,
Entonces, ese miedo hay que bajarlo los papás estando primero tranquilos y también evitar sobreproteger, porque muchas veces, por todos estos mitos que conversábamos, el niño empieza a sentirse que tiene una enfermedad en el fondo que le cambió toda su vida, y no es así. Ellos pueden hacer vida normal con un buen manejo de medicamentos. Y en el caso de los adolescentes, hay que informar lo mismo, pero con ellos también hay que tener en cuenta que están en una etapa en la que suelen no seguir las reglas, ya suelen ser más rebeldes, claro. Exacto, es una etapa en que van a fiestas y una etapa importante de socializar. Entonces, en estos casos, lo que hay que explicar, que para que no le vuelvan a suceder los eventos, hay que llevar una vida un poquito más sana, pero como todo otro niño. Por ejemplo, dormir bien, evitar la Red Bull. Si van, muchas veces quieren ir un ratito de fiesta, se puede compensar con tomar una siesta antes y hasta cierta hora, ¿ya? Entonces, hay en el fondo medidas que yo puedo tomar a un adolescente que en vez de decir no conversarlo, porque si no lo van a hacer igual. ¿Tienen que evitar el alcohol? De todas maneras, el alcohol y las drogas en general desencadenan crisis epilépticas. Entonces, generalmente es una edad en que prueban, por ejemplo, muchas veces porque le ofrecen los amigos, pero ideal ni siquiera probarlo. Y es eso, insistir que es una vida sana, no es una vida con cohibiciones, sino que una vida sana como todo niño debería tener. ¿Se puede revertir? ¿Se puede revertir la epilepsia? Mire, hay epilepsias que duran para toda la vida y hay algunas que duran solo durante la infancia. La presencia de crisis, por así decirlo, ya porque la epilepsia en general es para toda la vida, pero la presencia de crisis, por ejemplo, algunas comienzan en la infancia, llegan a la adolescencia y no van a tener más crisis sin medicamento. En cambio, hay otras que duran toda la vida. Ya, tienen que medicarse toda la vida. Exacto, pero hay muchos que no, que es solo por un periodo de tiempo. Agradecemos, doctora, toda esta valiosa información que nos está dando el día de hoy. Llegamos al final del programa y esperamos que nos visite en otra oportunidad con otro tema tan interesante como este. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora. Que estén bien. Chao, chao.